debate sobre los temas que me interesan. Junto a Fernando Paulsen. La clave me escucha. ¿Cómo están? Bienvenidos a Combinación Clave. Estamos ya con nuestra primera entrevistada. Ella es la presidenta del Colegio Médico, la doctora Isquia Isquiasiches. Isquia, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. No sé si tienes en manos libres el micrófono porque tengo un rebote. No, para nada. Ya, ok, ahí lo van a arreglar entonces. Isquia, a ver, ¿por qué no nos cuentas un poquitito cuál ha sido tu perspectiva de la situación en torno a la pandemia y sobre todo la situación médica, con miras a lo que aparentemente está siendo una posibilidad, desgraciadamente, de un rebrote si es que se dan las mismas condiciones que están pasando en el hemisferio norte? Bueno, sin duda para todos y todas ha sido durísimo, llevamos más de 20.000 fallecidos, hemos tenido muchos casos como país y esto ha tenido, además del impacto en vías, un tremendo impacto económico, social, en salud mental. Hoy día miramos con mucho temor justamente el fenómeno europeo, donde se ha ido dando cuenta de una evidente estacionalidad, a pesar de que en este periodo estival no estamos liberados de casos y lo vemos así en las ciudades del sur. Sin duda tenemos que prepararnos para un duro otoño, como si la vacuna no estuviera disponible, a pesar de que hemos tenido algunas noticias provisorias. Sin duda nuestro país tiene que estar preparado con mejores indicadores de trazabilidad para un otoño muy adverso. ¿Qué posibilidad hay de que se replique acá y cómo se replicaría acá lo que está ocurriendo hoy día en Europa, por ejemplo, donde muchos países han vuelto a la confinación, han vuelto al cierre? ¿Hay constancia de qué hace que se produzca este rebrote? ¿Fue de alguna manera abrir los espacios económicos antes de tiempo, antes de la vacuna, por ejemplo? ¿Habría que básicamente dejar todo hacia la vacuna? En realidad, tampoco la vacuna nos asegura un 100% de efectividad ni la erradicación de este virus. También tenemos que tener muy conscientes que hay muchas de estas medidas que lo más probable es que vamos a tener que mantener en un intertanto hasta que se produce el momento de inoculación y también ver en vivo una eficacia que lamentablemente estos estudios tan acotados que se han dado a conocer no dan cuenta. En esa línea, sin duda, no podemos cometer los errores del pasado y pensar que vamos a ser un país especial, sino más bien prepararnos justamente para tener no solamente una segunda ola de las magnitudes que tuvimos la primera, sino que, como está ocurriendo en los casos europeos, con el relajamiento de las medidas y también con la dificultad de imponer medidas mucho más restrictivas y cruentas como las propias cuarentenas, la cantidad de casos ha sido desbordante nuevamente en esos países y tal como tú señalas, se han tenido que volver a imponer medidas muy restrictivas a pesar de que todos los países del mundo están viendo las mismas secuelas económicas en materia social. Sí, estamos conversando con Isquia Isquiasiches, presidenta del Colegio Médico. Ahora, aquí ha habido una gran convulsión por las palabras del subsecretario de Salud respecto de la muerte de una doctora recientemente, donde aparentemente se dio a entender, o por lo menos así la entendió buena parte de la gente, que se estaba culpando de alguna manera a esa doctora por no generar todos los resguardos necesarios, con la frase esa de que bajó la guardia. ¿Qué tanto está esa relación entre los médicos y la autoridad después de todo lo que ha ocurrido, Isquia, del cambio de Ministerio de Salud, de las subsecuentes renuncias y llegadas de nuevos subsecretarios? ¿Cómo está esa relación y sobre todo cómo están viviendo la pandemia los facultativos de medicina?
Sí, bueno, nos hemos esforzado como colegio de tener una buena relación con el gobierno y con el Ministerio de Salud, pero creo que debo admitir que el gobierno no nos hace nada fácil el trabajo. Hemos tenido diversos conflictos, ya sea en el desarrollo de la pandemia, con problemas en materia de información, algunas medidas y esta participación que tenemos en la mesa social, que quizás no han dado cuenta del rol que la comunidad médica esperaría tener en el desarrollo de la misma. Y bien recientemente hemos tenido dos conflictos muy desafortunados en nuestra perspectiva. Primero, un conflicto absolutamente gratuito generado por el ministro de Salud, señalando cifras falsas, diciendo que los médicos habíamos ganado bonos, lo cual él ya nos pidió disculpas públicas, lo damos por superado, pero a esto también se suma el caso de Carol, que sin duda es una colega muy valorada dentro de la comunidad médica, ha sido un caso muy emblemático porque ella era jefa de una de las unidades de cuidados intensivos, muy comprometida y además muy joven. Esperábamos nosotros sin duda que las palabras, y así también le hemos pedido de forma reiterada al Ministerio de Salud poder enmendar de forma pública, quizá más efusivamente, un reconocimiento a quien nosotros consideramos como una heroína de la salud pública en el desarrollo de la pandemia y no intentar aprovechar esas instancias para dar enseñanzas o lecciones a la ciudadanía, sino más bien reconocer lo frágiles que somos, que independiente de nuestra edad y de nuestra lugar de trabajo o las acciones que hagamos, tenemos riesgo, el riesgo está todavía entre nosotros y que no queremos seguir perdiendo vidas. Y ojalá hubiera sido un mensaje un poco más empático y conectado con el sentir de la familia, los amigos y la comunidad médica en general. Sí, además hubo varias personas que advirtieron en eso de alguna manera un sesgo machista, en el sentido de que los médicos que se mueren reciben todo tipo de homenaje, y en este caso una doctora que se muere baja la guardia, digamos. ¿Eso es fruto de un dislate nomás, o ustedes advierten que puede haber algún tipo de diferenciación de género? Es una teoría que yo creo que es bien válida, sobre todo porque lamentablemente el subsecretario llega también al Ministerio de Salud en una serie de cuestionamientos en torno a frases del pasado. Creo que él debería haber sido muy cauteloso en no volver a cometer errores comunicacionales. Entiendo que hay errores que se pueden evitar, sobre todo espero yo que el equipo comunicacional del Ministerio de Salud en ese caso particular hubiera hecho un mayor esfuerzo, pero lamentablemente queda también esa sensación, un poco sumándolo a la molestia que han presentado las enfermeras, la cual nosotros comprendemos y también respaldamos, en torno a dichos absolutamente desafortunados en el pasado por parte del doctor Viñaco. Sí. Y en medio de todo esto que estamos conversando, Iquia, vienen las elecciones del Colegio Médico y tú has anunciado que vas a repostular. ¿De qué tanto puede, de alguna manera, influenciar la situación de la pandemia en todo lo que siempre las elecciones de los colegios médicos tienen algún tipo de sesgo político, son posiciones, es un gremio súper potente y mucho más en este momento? ¿Qué tanto sientes tú que ese camino electoral al interior del colegio puede de alguna manera alborotar todo lo que estamos viviendo? No, yo creo, espero que el proceso sea lo más tranquilo y también fraterno posible. Nosotros está dentro de nuestro código de ética mantener las relaciones cordiales más allá de los procesos electorales. Espero que eso se respete, pero sin duda es para nosotros de mucha relevancia lograr mantener la conducción del colegio médico, tanto por el desarrollo de la pandemia, pero también por los tremendos desafíos que enfrenta nuestro país en torno al nuevo proceso constituyente, en torno al rol de liderazgo que espero que los colegas valoren de lo que ha sido estos últimos 3 años. Entiendo perfectamente que todo lo que ha sido el desempeño de la pandemia en parte puede eclipsar todo el trabajo previo, pero sin duda nosotros también nos sentimos muy orgullosos del trabajo técnico, en comisiones, en departamentos, en distintas instancias, en la mesa social, con organizaciones de la sociedad civil,
en torno a la pandemia. Así que esperamos que el balance de nuestros colegas sea positivo y que en estos días de diciembre, además de conocer nuestro programa y el nuestro contendores, nos den nuevamente su apoyo para seguir conduciendo el colegio. Sí. ¿Cuándo es la elección? Del 10 al 13 de diciembre, y hoy, un poco más tarde, vamos a lanzar el programa donde hay muchas cosas que están más enfocadas hacia los colegas, pero también retener y mantener esta conexión con la ciudadanía, que creo que nos ha dado muy buenos réditos como gremio, volver a estar conectados con lo que le ocurre a las personas, a nuestros pacientes, y también participar del debate público. Es que, Siche, hay un tema que, por cierto, es el que genera mayor expectativa, que tiene que ver con los anuncios que diversos laboratorios han señalado sobre la posibilidad de una vacuna aquí ya cerca, a la vuelta de la esquina. Pero también es bien conocido que este tipo de anuncios a veces no tienen necesariamente como primer objetivo el avisar que algo viene, sino que el tratar de posicionar la acción del laboratorio de una manera buena, como ha pasado. Han subido las inversiones en los laboratorios que han anunciado este asunto. ¿Qué tanto y en qué tiempo y con cuánto realismo podemos nosotros tener acceso a alguna vacuna? Sí, bueno, las noticias son muy esperanzadoras, pero tenemos que tomarnos todos estos anuncios con cautela, porque sin duda, tal como tú señalas, son anuncios de la propia industria. Muchos de estos datos todavía no se abren a la comunidad científica en pleno, y ahí tenemos todo un desafío de poder evaluar estos datos como país, ojalá con entidades técnicas y lo más objetivas posible, porque evidentemente hay muchos recursos en disputa en esta materia. Y también poder cumplir con las distintas etapas. Hemos visto que muy recientemente quizá alguna de las iniciativas de las vacunas chinas puedan pasar a entidades certificadoras brasileñas. También estamos esperando qué pasa con entidades europeas y norteamericanas, pero en espera de eso creo que hay que prepararnos para la compleja situación del futuro otoño y sin duda empezar también con una estrategia comunicacional para poder recuperar la confianza de la ciudadanía en que cuando se apruebe una vacuna en Chile va a haber pasado por todos los procesos de las entidades técnicas y también va a ser una vacuna segura que no va a exponer a la ciudadanía. ¿Tú tienes algún tipo de constancia de lo que se ha dicho oficialmente de que Chile ya ha adquirido, ha tomado posición en la recepción de algunas vacunas? ¿Eso cómo se puede constatar? Todavía los procesos que tenemos en Chile son procesos de estudios clínicos. Las distintas iniciativas que se están manteniendo, donde nuestro país ha apostado a iniciativas múltiples, tomando tanto la Pfizer, Oxford, Sinovac, como también la estrategia multinacional que es liderada por OMS, que es COVAX. Eso nos da varias alternativas y obviamente lo ideal sería que pudiéramos tener una pronta aprobación, pero ojalá de una vacuna que no tenga los niveles de complejidad que tienen las vacunas RNA, que particularmente la que más conocemos, la de Pfizer, donde efectivamente tiene condiciones de almacenamiento muy estrictas, mucho más de las que podemos disponer dentro de la red pública de salud. Sí. La otra cosa que quizás sería interesante también conversar un poquitito es si es que tú ves, como está ocurriendo, Isquia, en varias partes, un deseo, una disposición de tus colegas de participar en el proceso constituyente. Tú dijiste en Tolerancia Cero que no te sentías preparada para ser candidata presidencial, pero ¿tienes interés de, por ejemplo, participar en el proceso constitucional? Nosotros hemos apostado a que ojalá la conducción del colegio pueda participar como una organización de la sociedad civil,
Estamos esperando, posterior al proceso de elecciones, si salimos ratificados por nuestros colegas, meternos de lleno en una comisión preconstituyente que nos permita tener un texto que en materia sanitaria y de colegios profesionales pueda dar una orientación al país de cómo consolidar el derecho a la salud en la nueva Constitución, pero no quedarnos solo ahí. Hay una serie de leyes que tienen que venir amarrados a ese relato en la Constitución, que creo que no tenemos que esperar 2 años, sino que tenemos que empezar su construcción desde lo inmediato, y también introducirnos en el debate presidencial para que ojalá el derecho a la salud, su consolidación en materia de seguro y modernización esté dentro de todos los programas presidenciales. Pero el rol particularmente mío como constituyente, a pesar que es algo que nos impacte, nos interesa mucho, lo vamos a hacer desde las organizaciones de la sociedad civil, porque entendemos que no vamos a estar todos los conciudadanos en ese espacio propiamente tal, pero que nuestros representantes puedan llevar esta voz y esperamos participar, pero desde una entidad externa y no particularmente yo como constituyente. Además, entiendo que se mantiene la inhabilidad de los dirigentes gremiales hasta la fecha. Sí, hasta la fecha sí, parece. Y desde el punto de vista de la parte médica que tiene que ver con la futura Constitución, ¿qué ideas matrices creen ustedes que son imperativas que sean parte de la nueva Constitución y que hoy día no están, por ejemplo? Bueno, cuando fue el estallido social, desarrollamos más de 100 cabildos dentro de la comunidad médica y tenemos algunos esbozos de los temas más preponderantes para nuestros colegas, pero sin duda esperamos que el proceso final de este documento pueda volver a ser deliberado por ellos, y en esa línea quizá los temas más sensibles. Uno tiene que ver con el rol de las organizaciones de la sociedad, y hay que recuperar el rol de los colegios profesionales, no solamente de los médicos, de los periodistas, de los abogados, de los contadores auditores, de todos los profesionales que participamos en este diálogo democrático. Posteriormente, el derecho a la salud, consolidarlo como tal, pero tal como he señalado previamente, hay varias constituciones que lo tienen escrito, pero que finalmente es letra muerta. Creo que ahí tenemos que dar un paso más allá, además de confluir su redacción, y también algunas materias, porque sin duda a salud le impactan todas las políticas, vivienda, medio ambiente y otras áreas, pero uno es muy sensible, es particular medio ambiente, donde nuestra Constitución está respetado, pero lamentablemente esto no se condice con las distintas condiciones que vemos en los distintos territorios. Nosotros hemos compartido con las comunidades de las zonas de sacrificio, con las regiones mineras del norte, y ahí tenemos un tremendo desafío, y escuché hace muy poco tu alocución en torno a esto. Sin duda es parte del abandono del Estado exponer a parte de nuestra ciudadanía a esa desprotección que sin duda, y ya lo ha demostrado distintos estudios epidemiológicos universitarios, tiene un mayor efecto en patologías oncológicas, cardiovasculares, y como vimos en Quintero Puchuncaví, abortos y otros tipos de afecciones. Sí, estamos conversando con la presidenta del Colegio Médico, Isquia Siches. En otra materia, Isquia, una vez más está muy potente la discusión sobre el tema educacional, que ha sido una variable constante durante todo este año, donde prácticamente no ha habido clases presenciales. ¿En qué momento sienten ustedes que este tipo de cosas que involucra la educación, por ejemplo, puede estar llana a tener un retorno hacia lo presencial? Entendiendo que no todas las personas tienen las alternativas telemáticas disponibles, digamos, y que eventualmente se ha perdido prácticamente un año para mucha gente, muchos niños. ¿Dónde están los puntos de apoyo, a juicio de ustedes, en términos médicos, para poder generar condiciones de una posibilidad de retornar a la educación? Y te lo pregunto, entre otras cosas, porque en varias partes se volvió, por ejemplo, al cine. Se abrieron varios cines hace muy poco. Y la pregunta es, ¿qué pasa con la educación en la escuela? Sí, sin duda es un conflicto abierto. Yo lamento mucho que no hayamos podido, a pesar de todos estos meses, lograr tanto consolidar una mesa de educación como también lograr los acuerdos mínimos para haber hecho
un retorno a clases mucho más precoz. Tal como tú señalas, no habla muy bien de nuestro país que tengamos abierto todas las series de comercio y esfuerzos económicos, que es muy válido, pero que todavía no logremos retornar a clase. ¿Por qué? Porque cuando miramos a los países europeos que han tenido estos tremendos y durísimos rebrotes, nos damos cuenta que ellos han congelado parte de su economía, han cerrado instituciones, pero han comprendido también la relevancia de mantener la conexión del Estado con esos niños, niñas y adolescentes. Y en ese caso, nosotros venimos pidiendo desde marzo consolidar una mesa de educación que permita tener a todos los actores sentados, entre ellos a los apoderados, a los alumnos y también a los profesores, cosa que el gobierno todavía no logra, porque es sumamente importante llegar a esos acuerdos y poder haber hecho quizá un retorno precoz, pensando que si no tenemos vacuna disponible, lo más probable es que vamos a tener unas extensas vacaciones de invierno y un año que ya ha sido muy afectado para los niños y niñas. En ese caso vuelva a ser con postergación del contacto. Y aquí está el rol del Estado también en su búsqueda. Nosotros creemos que ahí ha existido quizá una falta de visión de que el trabajo político que se tiene que hacer con estas entidades, el trabajo de conversación, de diálogo, era sumamente fundamental, y lamento que cuando nos comparemos con estos países europeos veamos que nuestra prioridad quizá está mucho más en los cines y algunas otras acciones, y no en donde debería estar nuestro foco, que son las próximas generaciones. Hay desconexión, falta de escolarización, un daño que puede permanecer de forma permanente. Además, sobre todo, la falta de pesquisa, sobre todo en familias frágiles que han estado desconectadas del Estado. Sí, sobre eso último te iba a preguntar desde la variable isquia de la salud mental. La salud mental que se ha visibilizado como una de las cosas más impresionantes durante esta pandemia. Tenía en Chile tenía casi un tratamiento de cómo esconder el problema, meterlo adentro, hacerlo como un tema de familia interno, digamos. ¿Qué tanto ustedes han advertido que ese es un tema que está aquí para quedarse y que fue probablemente visibilizado más con las lógicas de confinamiento, pero estamos aparentemente con un problema bastante serio en esa materia? Sí, sin duda, los indicadores chilenos son muy por sobre los indicadores mundiales en materia de depresión, síntomas depresivos, trastornos, y además tenemos algunas dificultades de acceso tanto en la atención primaria como en los niveles más especializados. Creo que ya teníamos un muy grande desafío previo a la pandemia. El desarrollo de la misma pandemia ha producido un aumento y creo que todos nos hemos visto afectados por la misma, pero sin duda se ha planeado, y ahí nosotros hemos consolidado una propuesta para poder tener un abordaje intersectorial de la atención primaria y poder volver a volcarnos a la salud mental, ya que el levantamiento que hemos hecho como colegio da cuenta de que muchas de estas atenciones de salud mental han sido no solamente reforzadas, sino que han sido absolutamente desplazadas o anuladas en algunos centros de atención primaria, lo cual no tiene mucha racionalidad a nuestro juicio y no da cuenta de las tremendas necesidades que tiene la ciudadanía. Y en ese sentido tenemos algunas propuestas escritas de nuestra Comisión de Salud Mental que esperamos el gobierno pueda acoger, como también las distintas unidades de atención primaria puedan comprender la relevancia de no solo dedicarnos a la morbilidad y al COVID, sino a retomar las actividades desplazadas, y entre esas que la salud mental también es parte de la salud y no puede quedar desplazada de segundo orden. Sí. En ese sentido, Isquia, ¿cuál es lo que ustedes recomiendan? Bueno, lo primero es estar muy atento a la presencia de síntomas, ya sea ánimo bajo, algo que va a ser muy habitual quizá en la población general, pero también trastornos del sueño, trastornos del apetito. Son síntomas que tienen que marcar luces de alarma en cómo nos estamos desarrollando, y la idea es poder acercarnos a algún centro de atención para lograr pesquisar
si eso constituye un episodio depresivo o un trastorno adaptativo a las situaciones que hemos ido viviendo. Comprender que esos síntomas, más que negarlos, la idea es identificarlos. Muchas de estas son luces de alarma que dan cuenta de enfermedades que están posterioridad, y entender que estas enfermedades, muchas de esas, requieren tratamiento o colaboración de productos farmacológicos, terapias, o también el mismo proceso de diagnóstico ya parte con una etapa mucho más sanadora de reconocer en el momento que estamos atravesando como sociedad y cada una de las personas. También retomar los controles, todos aquellos y aquellas que ya tienen alguna patología de salud mental y que han abandonado sus controles, particularmente los que son más dependientes de fármacos, porque sin duda es un momento muy propicio para descompensaciones en algunas de estas patologías. Y también tener la confianza de consultar con los equipos de salud de forma presencial o telemática. Estamos haciendo distintos esfuerzos y ojalá que el propio per cápita de la atención primaria pueda reforzar los esfuerzos que están haciendo los distintos equipos de salud para poder retomar estas acciones. Sí, es que me quedan algunos minutos, pero te quisiera preguntar, ¿qué te gustaría ver en la futura Constitución en términos médicos para la salud pública que hoy día no está y que debiera estar? Bueno, en primer lugar, sin duda, consolidar el derecho a la salud de forma universal y como un derecho social garantizado por el Estado. Tal como te señalé antes, esto no solo se reduce a poder escribirlo en esa nueva Constitución, yo espero que todos los sectores estén disponibles a las transformaciones que vienen a posterior de esa redacción y también a poder ir consolidando medioambientes libres de contaminación, pero que eso también no quede solamente en el escrito constituyente, sino que también en la voluntad de los distintos sectores en consolidar leyes que vayan en sintonía para lograr esto. Y por último, mucho más cercano a lo que ha sido nuestro rol como colegios profesionales, revalorar la figura de colegios, de organizaciones de la sociedad civil que tenemos tanto ánimo de participar en el debate público y en la reconstrucción de este nuevo Chile, que ojalá pueda ser consolidado con una visión ética que nos permita también dar garantías que los distintos profesionales que convivimos en la sociedad cumplen con los estándares que se necesita para todas estas índoles de acción. Sí, y eso tú sientes que hay agua en esa piscina para poder imponer en la Constitución ese tipo de cosas. Yo creo que sí, espero que todos los sectores estén disponibles para un debate muy fraterno en esa instancia, comprendiendo que más allá de los vetos de minoría, este debe ser un espacio donde nos podamos reencontrar como país, donde podamos dar un debate abierto con nuestras distintas resquemores, que entiendo está en todos los sectores, pero salir de cada uno de nuestros espacios de confort, estar disponibles a poder ofrecerle al país un proyecto común, y en eso estoy muy esperanzada. Yo soy parte de las que creen que este proceso es una tremenda oportunidad para Chile y espero que nuestros representantes nos den cuenta de que no nos hemos equivocado, de que este es un país que puede dialogar y volver a encontrarse, y sin duda esta instancia es muy valiosa. Sí, te quiero preguntar de nuevo porque me quedó dando vuelta una cosa. Tú planteaste que había interés de formar de alguna manera algún tipo de lista de constituyentes desde el ámbito de los gremios y desde el ámbito de incluyendo al colegio médico. ¿Eso es algo que se está materializando ahora? ¿Están tomando contacto con otros gremios que eventualmente puedan llevar en conjunto personas a la constitucional? Tenemos algunos colegas que ya nos han manifestado su interés de participar. Entendemos que todavía esto está muy líquido y se están viendo distintos esfuerzos por sectores independientes, de gremios. Creo que nuestro rol hoy día, y lo discutimos dentro de nuestro colegio, va a ser más que tener nuestro listado de constituyentes, trabajar desde el día siguiente del proceso eleccionario en incidir en cada uno de esos constituyentes para que ojalá
el relato desde todos los sectores sea más o menos común en materia de salud, y esta sea una discusión sin duda no de los 2/3, sino de la totalidad de los constituyentes que nos van a representar en esa instancia. ¿Y qué falta desde el punto de vista de las condiciones para que se presenten listas de independientes de esas características hoy día? Bueno, hemos estado atentos a la discusión en el debate y también a los colegas que nos han consultado. Ha sido muy en la línea de poder, ojalá, mantener o expectantes hasta qué va a pasar con los candidatos de independientes, porque la gran mayoría de ellos son independientes, que ojalá, tal como se ha solicitado por distintas entidades, esta cancha se nivele, que se permita hacer subpactos entre sectores de independientes. Creo que con todo lo entredicho que ha tenido los distintos partidos políticos, con toda la falta de confianza que existe, esperamos que los distintos sectores hagan un esfuerzo de también darle cuenta a estas personas que no pertenecen a ninguna coalición, que tienen las mismas garantías y condiciones para participar y para ser electos. Y en eso existen algunas trabas todavía dentro del proceso mismo, y además que hay que entender que gran parte de ellos y ellas no vienen con la expertise de los partidos políticos en torno a este proceso eleccionario. Creo que sin duda esperamos una señal para abrirle las puertas a todos aquellos motivados y motivadas que quieren participar de este proceso. Isquia Siches, presidenta del Colegio Médico, muchas gracias por este contacto con Combinación Clave. Que te vaya muy bien. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Cuídense mucho. Chao.